Bueno, seguimos rápidamente por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30, estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, exacto, exacto Ramón, estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo al aire, me dice Ramón, que insista en eso. También tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ahí tenés todo este material, 5 años de periodismo realizando investigación, periodismo de análisis, de entrevistas, periodismo editorial, informativo. Tenés un enorme material y afortunadamente vamos incrementando a los suscriptores desde nuestro programa en donde estamos, en este canal Mirá en donde estamos y desde nuestra Fundación Liberal, primer Fundación Liberal de la República Oriental del Uruguay, Libertas, www.libertas.uy. Excelente artículo también publicado en Libertas, excelente artículo publicado sobre la situación de Venezuela, declaración de Libertas ante la represión y la falta de transparencia en el proceso electoral en Venezuela. Declaración de Libertas ante la represión y la falta de transparencia en el proceso electoral en Venezuela. Te repito, nuestra web es libertas.uy, ese es nuestro portal digital, nuestro sitio en Libertas, www.libertas.uy. Bueno, en el Senado uruguayo, repito, los senadores de la coalición de gobierno consideraron que hubo fraude electoral directamente, que hubo fraude electoral y reclaman que se dé un conteo, una auditoría imparcial de parte de autoridades y observadores imparciales para dotar de garantías un resultado electoral, cosa que muy difícil que se dé. Y de parte del Frente Amplio, los senadores del Frente Amplio reconocen el resultado electoral. Que quede claro esto y que quede como documento de acá a octubre. Los senadores del Frente Amplio reconocen el resultado electoral, saludan a Maduro, celebraron la victoria, discuten fuertemente con los senadores de la coalición de gobierno y consideran que se apuran y que, bueno, hacen una especie de intromisión a un país independiente y libre que ha dado todas las garantías con estos comicios. Eso dicen los frente amplistas. Es impresionante cómo estos terroristas que sustentan ideologías totalitarias pretenden seguir mintiendo. Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, dio un comunicado muy a favor del resultado electoral, pero también el Foro de San Pablo. Vamos a ver rápidamente si podemos mostrar en imágenes estas cosas. ¿Qué se dice? Para que ustedes vean que uno no está inventando nada y que todas las piezas se van uniendo. Y cómo esto obedece a un plan organizado, muy orgánico, que es un plan ideológico, te repito, de este modelo totalitario que es el socialismo del siglo XXI, el cual en nuestro país sustentan el Frente Amplio, el PIT-CNT, todas las organizaciones marxistas integradas al PIT-CNT, al Frente Amplio y a la FEU. ¿Qué se dice desde el Foro de San Pablo? Bueno, vamos a ver si podemos leerlo. Con alegría felicitamos la victoria del compañero Nicolás Maduro, reelegido presidente por el pueblo venezolano, dando continuidad a la revolución bolivariana. Celebramos la amplia participación popular y la victoria de la democracia en defensa de la paz y de la soberanía. Más cinismo que esto no puede haber. Más cinismo que esto es imposible, ¿no? Celebramos la amplia participación popular y la victoria de la democracia en defensa de la paz y de la soberanía. ¿De qué paz y soberanía hablan si están masacrando civiles, están matando niñas, adolescentes, están estropeando la vida de un mundo de familias, con 7,7 millones de emigrados forzosos, según los últimos datos? Yo tengo otros datos que dicen que ya son 9 millones. No importa. Estamos hablando de prácticamente 2 veces y media la población del Uruguay fuera del país. Un régimen que expulse 7.700.000 personas, casi 8 millones de personas, en cuestión de cuánto, de una década y pico, bueno, está diciendo mucho. Un régimen que no acepte observadores cuando hay elecciones nacionales, un régimen que le prohíba la entrada a delegaciones de partidos políticos, como pasó con los integrantes del Partido Popular de España y de tantos otros partidos, un régimen que se cierre al mundo cuando hay elecciones. Bueno,
no hay ninguna democracia, porque no creen en la democracia representativa, creen en la participación popular de la democracia directa y participativa, como habíamos visto. Nicolás Maduro es elegido presidente de Venezuela, victoria de la fuerza popular. Este es un comunicado, un post oficial del Foro de Sao Paulo. Que quede claro, acá queda el documento. Foro de Sao Paulo, @Foro de Sao Paulo. Este es un post oficial. Con alegría felicitamos la victoria del compañero Nicolás Maduro. A esto responde el Frente Amplio. Precisamente a estos temas es que responde el Frente Amplio. Vamos a ir a otro documento rápidamente para compartir con ustedes de qué se trata este tipo de cosas. Vamos a ver si podemos sacar acá este post. Lo sacamos por acá. Esperen un poquito, que a veces se complica esto del Zoom. Y vamos a ir a estos documentos en los que yo resumo la situación que hay en Venezuela. Es impresionante ver cómo, cómo en Venezuela se han planteado desde un régimen situaciones absolutamente anormales, patológicas, en lo que hace a una democracia. La situación actual en Venezuela. Vamos a ir a esto. La situación actual en Venezuela. ¿Qué es lo que nos dice este documento que fue de mi elaboración, pero a través de lo que le planteo como preguntas a un chat? Quería ir primero a otro documento, Venezuela antes y después, este documento, Venezuela antes y después de las elecciones, precisamente, antes y después de las elecciones del, dos- del 2024. Disculpen que estoy un poco trancado con los documentos. Venezuela antes y después de las elecciones del 29 de julio del 2024. Situación actual en Venezuela. Escenario político previo al día electoral. Declaraciones amenazantes de Nicolás Maduro acerca de un baño de sangre y una guerra fratricida. Prácticamente estaba adelantando su declaración de guerra civil desde el régimen totalitario que él preside. Disposición gubernamental de la prohibición de delegaciones extranjeras en cuanto al control internacional de la realización de los comicios en ese país. Impidió la entrada de delegaciones partidarias, de observadores internacionales, prensa internacional, excepto a los amigos del régimen, como ha sido el caso de los delegados representantes del Frente Amplio del Uruguay. Blindaron el control del conteo de votos asumiendo esa máxima de Joseph Stalin. No importa cuántos votan, sino quién cuenta los votos. Escenario posterior a la realización de los comicios. Apagón de 3 horas y media en casi todo el país, especialmente en Caracas. Los resultados los dan en altas horas de la madrugada de parte del Consejo Nacional Electoral, consejo que está dominado constitucionalmente por el propio presidente, en este caso Nicolás Maduro. Reitero, está dominado por la institución presidente que tienen en la Constitución Bolivariana Revolucionaria. Es un régimen, recordemos eso. Hoy le toca a Maduro ser el dictador que lo representa, pero en verdad es un régimen totalitario. Proclama, si no estuviera él, estaría Delcy Rodríguez, la vicepresidente. Si no, el anormal, el totalitario comunista que salió a decir que había que masacrar a los malandras y drogadictos que la oposición está financiando para provocar distorsión. El ministro, el hermano de Delcy Rodríguez, el ministro Rodríguez, ministro del Interior, si no me equivoco, salió a proclamar a viva voz la violencia directamente, es decir, declarando una guerra civil de parte del gobierno. Proclama este Consejo Nacional Electoral en altas horas de la madrugada que Nicolás Maduro es ganador con el 51,20% de los votos escrutados. Increíble, increíble coincidencia con el porcentaje de éxito electoral de Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Exactamente el mismo porcentaje,
51,20%. También se acuerdan, elecciones amañadas, fraudulentas. En ambos casos, las elecciones fueron evidentemente fraudulentas. De ahí el autobombo de Ignacio Lula da Silva previo a las elecciones, diciéndole, reconoce los resultados, por favor, Nicolás, hay que aceptar los resultados en democracia. Y si te toca perder, tenés que perder, como me pasó a mí, autobombo. Presidente que fue, bueno, electo con elecciones muy cuestionadas, claramente fraudulentas, que a través de un tecnicismo jurídico se lo libera de delitos cometidos, estaba inhabilitado para ser candidato a la presidencia. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? ¿Qué planes organizados hay? Muy sutiles, soterrados, profundos, de organizaciones, de operadores políticos en la justicia de nuestros países, en las fiscalías, en la policía, en el ejército. Este régimen, por ejemplo, el venezolano, es de origen militar, se origina en el ejército, es un movimiento que se origina a nivel militar, político-militar, no se origina en partidos políticos. Luego se irradia a los partidos políticos de izquierda que asumen rápidamente esa impronta comunista totalitaria que asumió el ejército de Venezuela para emprender la revolución bolivariana con este modelo. Una sola empresa profesional estuvo ahí, una empresa internacional de prestigio, en consultoría estadística que colaboró con la oposición y llevó el registro de las actas oficiales de votación de cada uno de los circuitos, de cada una de las mesas de votación junto a todos los delegados de la oposición. Y dan cuenta en su publicación por Internet de toda la documentación acopiada oficialmente con un resultado final que le da a la oposición un triunfo electoral aplastante del 68% ante el 32% de Nicolás Maduro. Revisen en los portales, después les voy a pasar el portal oficial que tiene la oposición con el acopio de datos de todas las actas oficiales, con las firmas, con la membresía, con los sellos, con los veedores de mesa, con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, con una parte de ese Consejo que se rebeló y dio datos porque no están de acuerdo con este conteo, y todo eso está publicado oficialmente desde la oposición venezolana, con todo ese, te repito, acopio o compendio de documentos oficiales de las actas de votación, que es lo que importa, dando como resultado final lo que mostramos ayer, ese 68% a favor de la oposición. El régimen a partir de aquí se endurece y cumple con las advertencias de Maduro, porque no fueron amenazas, advertencias fueron. Empieza el baño de sangre en las calles de Venezuela, muertos, heridos graves, golpizas, gente a prisión. Se trata de una brutal represión a la población civil que se manifiesta en contra de este fraude. Hay delegados de la oposición refugiados en la Embajada de Argentina. Venezuela rompe relaciones con un montón de países que cuestionaron ese resultado electoral y reclaman una auditoría imparcial del conteo de votos de dicha elección. Entre esos países están Costa Rica, Salvador, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, acá en América Latina, Estados Unidos, por supuesto, la enorme mayoría de los países europeos, países de Oceanía. El régimen decreta un toque de queda. Extranjeros quedan víctimas de esta situación. Ayer se decretó un toque de queda. Aíslan al país. El régimen quitó el sistema asistencial de comida, agua, luz y gas a las zonas más pobres del país. ¿En dónde está, señores del Foro de San Pablo? ¿En dónde está la seguridad de los pueblos y la democracia acá? ¿En dónde está la paz de los pueblos? ¿En dónde? Luchas entre sí de parte de los vecinos que están a favor del régimen y los que están en contra. El gobierno dispondrá a discreción el corte de las redes de Internet que conectan a Venezuela con el resto del mundo. El martirio popular, que ya era muy grande, ahora se intensifica a niveles inhumanos. Sistemática violencia de parte del régimen que aplica el terrorismo de Estado
el régimen totalitario del dictador Maduro que dictó la orden de captura de la líder opositora, la ingeniera María Corina Machado, junto a todos los líderes de la oposición. Y así salieron sus ministros de Defensa y del Interior a dar esa orden de captura a todos los líderes de la oposición. ¿De qué democracia están hablando? Sustentando a este régimen totalitario so pretexto de una oposición desestabilizadora del régimen. Era evidente que el régimen no iba a entregar su poder a través de la vía formal o convencional de un acto electoral, porque ellos no creen en la democracia representativa, no creen en la viabilidad del voto para otorgar el poder o quitar el poder a un gobierno, porque ellos no son un gobierno, son un régimen de poder político, que es muy distinto. Eso tienen que grabárselo en la cabeza, uruguayos. Y los venezolanos ya lo saben, tienen que escucharlos, los que están acá, que dan testimonio de lo que están viviendo, de lo que vivieron allá. Es un régimen de poder político totalitario, es un régimen totalitario. Venezuela recibe el reconocimiento del Foro de San Pablo, evidentemente, y recibe el reconocimiento y felicitaciones de Rusia, China, Cuba, Irán, Marruecos, el gobierno de España con Pedro Sánchez, el gobierno de Brasil con Ignacio Lula da Silva, el gobierno de España con Pedro Sánchez, quien conversó 2 semanas con Yamandu Orsi, 2 semanas. Gustavo Salle, no es el imperio norteamericano el que quiere a Yamandu Orsi. Para nada, estás equivocando la lectura. Siempre contra el imperio norteamericano, pero no te escucho hablar nada contra Cuba, contra China, contra Rusia. Del Foro de San Pablo no se te escucha hablar nada, ¿eh? Esto es Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, organizando todo este plan para nuestro continente, usufructuando la retórica viejísima de luchar contra el imperio de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos no tiene conducta imperial, no hay imperio, no somete pueblos, no conquista territorios, no impone. Rusia sí, Rusia invadió Ucrania directamente, de modo violento, y hay conatos de invasión rusos a otros países. China, si no lo contienen, invade. Corea del Norte está provocando todo el tiempo. Ejércitos de hackers todo el tiempo. Están diseminados por el mundo. Los yihadistas sí invaden, como invadieron Israel, van, invaden y cometen delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado. Este régimen de Maduro, este régimen totalitario, comete delitos de lesa humanidad, este régimen sí, y comete terrorismo de Estado. Vamos a ver si podemos dar imágenes muy tristes, para que entiendan de qué se trata todo esto y que no estemos más ya farfullando, ¿m? Hablando en términos que no son correctos. Vamos a ver si se puede. Siempre se me complica acá a mí con este tipo de documentación. A ver si podemos y ver imágenes, a ver si encontramos imágenes de gente realmente pasándola muy mal, muy mal. Vamos a ver si las encuentro por acá. Miren esto. ¡Chamo! ¡Diga, detengan, mano! ¡La policía, la policía! ¡Mataron a uno, ¡Chamo, la moto! ¡Un móvil asesino! ¡Chamo, una moto! Ahí hay un caso. Acá hay un caso. Vamos a otro. Vamos a ver si encontramos otros casos.